y van a compartir con nosotros. Bueno, saben que la temática de hoy para la FLIA es la vida después de la muerte, ¿sí? Así que para eso voy a aprender acá mi compu, que tengo anotado unos machetes de preguntas. Y me gustaría arrancar con la primera. La primera temática que vamos a hablar de 4 temas, es la eternidad. Así que hablando de la eternidad puntualmente, voy a la primera pregunta. Si me traen el iPad de mi papá, por favor. Es más fácil. Listo. ¿Está? Entonces, primer temática, la eternidad. Y tiro la primera y arrancamos. Según la temática de esta noche diferente es la vida después de la muerte, yo te pregunto, Pa, la primera pregunta para vos, ¿cómo es la vida después de la muerte? Es una pregunta abierta para que vos puedas responder a tu opinión. Es bueno que Dios nos muestre, porque yo no he ido para allá. Entonces, nosotros sabemos cómo va a ser por lo que Dios dice cómo va a ser. Y Dios nos dice que va a ser extraordinaria la vida allá, que va a haber actividad, que lo vamos a servir. La Biblia dice que la atmósfera será una alegría tan especial como pensar en el momento más feliz de tu vida, en el momento ese que no querés que nunca se termine, así va a ser estar allí. Eso hablando del cielo puntualmente, pero hablando de la vida después de la muerte. Nosotros morimos naturalmente y nuestra vida, ¿cómo es después? Vivimos en alma, en espíritu, a eso me refiero puntualmente. Bueno, la vida después de la muerte. Hay 2 formas de morir. Una es sin conocer a Dios. Uno tiene una experiencia fuerte en la muerte donde se arranca el espíritu y el alma del cuerpo y el cuerpo queda como un sobre aquí en la tierra y salimos. La otra manera de morir es cuando uno consagra su vida al Señor, acepta al Señor, muere a sus propios deseos y vive los deseos de Cristo. Entonces uno se convierte a Dios, pasa a ser un hijo de Dios, se anota su nombre en el libro de la vida. O sea, hay todo un proceso espiritual y nosotros pasamos a ser vasos llenos de la presencia y la gloria de Dios. Esa persona ya tiene la vida eterna, no va a morir más. Pero yo vi cristianos que se mueren. Claro, la Biblia dice, cuando habla de los cristianos que mueren, dice que duermen. La Biblia dice no que habla más duermen. de muertos. Si los hijos de Dios, la Biblia nunca más vuelve a mencionar que los hijos de Dios morimos. Todas las veces que habla de los hijos de Dios, dice, los hijos de Dios duermen. Entonces, ahora, hablando de los hijos de Dios puntualmente, llevo la pregunta para este lado. ¿Por qué nosotros los cristianos vemos la muerte de otra manera? Hay gente que ve la muerte como algo, como que tiene miedo a la muerte, ve la muerte como un problema, como un límite, y nosotros los cristianos no. Voy a hablar de hora hoy. Bueno, a ver, el tema es este. Si dice la Biblia que les invito después a leer en sus casas, 1 de Corintios, capítulo 15. Anótenlo y léanlo en su casa porque les va a hablar mucho de este tema. Con respecto a la vida, es decir, en Mateo capítulo 22, 7 también dice de que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Es decir, en Dios está la vida, Él es la vida y Él es la eternidad. Es decir, en Dios no hay muerte, ¿ok? Entonces, la vida, nosotros tenemos un cuerpo terrenal que vivimos aquí en la tierra, dormimos, según la Biblia, cuando nos terminó nuestra vida terrenal, dormimos acá y automáticamente es como en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos en el vínculo de lo celestial. Y nosotros, hijos de Dios, ya nos encontramos en el vínculo y en el ambiente celestial de Dios. Llámense ángeles, arcángeles, toda la vida celestial de Dios, en la misma presencia de Dios. Es decir, dormimos y en un momento estamos ya en la atmósfera y en el ambiente y en la vida de Dios. ¿Cómo vivimos eso en lo práctico? ¿Qué significa para nosotros cuando nos va a pasar eso? Los que creemos en Dios sabemos que ya estamos viviendo la vida eterna, no vamos a morir. Quiere decir que cuando nosotros nos toca lo que en la tierra llamamos muerte, para nosotros no es un punto final, es una coma. Estamos hablando, coma y seguimos.
O sea, la muerte no es un estado para nosotros, es un instante de traspaso a otra cosa. Entonces, cierro los ojos y dice que la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. O sea que es cuando me muero, es como que pestañeo y abro los ojos de nuevo y ya estoy en el otro lado, ya estoy vestido de la gloria de Dios, ya estoy lleno del gozo, ya estoy listo. Totalmente. Recién preguntabas por qué decimos nosotros que existe vida después de la muerte. La Biblia es clara y dice que Jesús fue la primicia de la resurrección. Es decir, una de las cosas más firmes que tenemos los cristianos es porque creemos en la resurrección. Es decir, lo que explicaba recién el apóstol, ¿no? Entonces, otra cosa, decimos, ¿por qué vamos a creer? Primero que miles de personas han visto al Cristo resucitado. Eso lo vemos en la Biblia. Es decir, no fue que únicamente los 12 apóstoles lo han visto. Miles lo han visto, miles lo seguimos viendo resucitado en apariciones, cuando Él por ahí se presenta en forma personal. Es decir, Cristo fue la primicia y después seguimos nosotros. Dice Pablo, justamente acá en 1 Corintios, dice, si es mentira que resucitamos, si es mentira que Cristo resucitó, quiere decir que todo el cristianismo es mentira. Pero como sabemos que esto es verdad y que Él es la verdad y que todo lo que dice fue verdad, también una de las cosas que el Señor ha enseñado es acerca de la resurrección. Entonces es un fundamento, es un principio de la vida cristiana. Ahora vos preguntaste acerca del temor a la muerte. ¿Por qué los cristianos no tenemos temor? Porque fuimos perdonados y porque ya no morimos, tenemos la vida eterna, cambiamos de situación. Los que no tienen a Dios tienen temor a la muerte y tienen razón de tenerla. Tienen razón de temer porque están en problemas. El que murió ya no tiene más oportunidad de cambiar su situación para entrar al cielo. Entonces necesita encontrarse con Dios antes. Yo creo que el temor a la muerte es una alarma interna que Dios puso para que la gente busque encontrarse con Dios. Wow. Es grave morirse sin Dios. Totalmente. Es grave. No hay más opción de cambio. Muchas veces venimos de la religión oficial, por ejemplo, que habla del purgatorio como una posible oportunidad. Una opción intermedia. Una opción para después volver al cielo, ¿no? Purgás los pecados y después volvés. Eso no existe. En la Biblia no existe. Wow. El que se muere y ya tiene el destino marcado según las decisiones que han tomado aquí en la tierra. Guille, ¿vos estabas por opinar con respecto a este tema? Sí. Hay algo interesante que yo opino al respecto. No es doctrina, yo creo que es una deducción e interpretación de la palabra. Respecto a que nacemos con una ecuación distorsionada. Nacemos con el cuerpo vivo, pero con el espíritu muerto. Entonces, todo lo que sea después de nuestro cuerpo físico es un misterio, porque nuestro espíritu está muerto. Entonces puede ser que tu cuerpo se quede acá y tu espíritu vaya a algún lugar. ¿Qué espíritu? Si mi espíritu hoy está muerto. Por eso Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es que nosotros pasamos de vida a muerte. Nosotros cuando aceptamos a Cristo pasamos de muerte a vida y se endereza la ecuación. Nuestro cuerpo muere y nuestro espíritu empieza a ser vivificado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro cuerpo físico cae, no es una sorpresa y el misterio después de la muerte se termina, porque esa vida eterna ya la estamos experimentando hoy en día. Muy buena, muy buena. Faltó el no. Bien. Wow. Ahora, escuchá. Segundo tema, y esto yo sé que a muchos les genera una intriga, y es con respecto al fin del mundo. Hablamos de la vida después de la muerte, hablamos de una realidad espiritual, pero el fin del mundo que nos narra la Biblia, que sabemos que no es un suceso de una semana o de un mes, es un suceso es un suceso de años, ¿no? Es un suceso, eso es en el hebreo, ¿no? Suceso viene del latín sucesu. No, entonces, el fin del mundo tiene una serie de sucesos que
Me gustaría mencionarlos por encima para que todos nosotros podamos entenderlo, aprenderlo y también por ahí tirar alguna pastillita que nos sirva con este tema. Para eso trajimos a mi mamá que ama Mateo 24, máster en Mateo 24. Y para eso creemos, yo dividí más o menos los sucesos, según lo que yo me acuerdo, en 4 más o menos acontecimientos o momentos puntuales, ¿no es cierto? Y sobre eso lo podemos charlar. Yo sé que muchos tienen dudas sobre esto y está muy bueno. Primero es que antes de acercarse, uno de los, donde inicia todo, ¿no es cierto? Arranca con el tiempo final en la tierra, donde comienza por ahí las crisis, los momentos difíciles, la persecución un poco acá, pero a su vez también se despierta ese evangelismo masivo, ese mover, la tierra es llena de su gloria, como dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, la tierra será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Y después de esto, también vemos que la Biblia nos narra que tenemos el rapto, también llamado el arrebatamiento, donde nosotros, la iglesia, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo, vamos a desaparecer literalmente y vamos a estar con Él. No va a ir toda la tierra, solamente nosotros, los que creemos en Jesús, los que somos salvos, vamos a estar con Él. Y mientras tanto en el cielo hay unas bodas, yo me imagino una fiesta, las bodas del Cordero. Acá en la tierra comienza el gobierno del anticristo en la tierra, se va el Espíritu Santo con nosotros. Yo me imagino lo que va a generarse eso acá en la tierra, ese momento súper incómodo. Después también, después de que pasan las bodas, el gobierno del anticristo acá, ya Cristo vuelve con toda su iglesia a gobernar la tierra por 1000 años, que todos nosotros vamos a estar con cuerpo glorificado, así que vamos a estar flaquitos, marcados, facheros, peludos para los que son pelados, vamos a estar con nuestro cuerpo glorificado, altos los que son petizos, flaquitos, marcados. ¿Por qué marcado? Que era con fibrón, ¿viste? Vamos a estar con cuerpo glorificado, gobernando en la tierra con Cristo. Y obviamente Cristo, para gobernar, vence al anticristo en la batalla del Valle del Armagedón. Imagínate esa batalla, tipo un estilo, o sea, Dragon Ball Z, queda un poroto al lado de la batalla esa, ¿no? Del Valle de Armagedón, el anticristo contra Cristo. Me imagino lo que puede llegar a ser ese momento. Y después de todo eso del gobierno de 1000 años, ya el juicio final de la tierra, donde la tierra es totalmente destruida y los que no son salvos, si no van a la Nueva Jerusalén, los que no son salvos descienden, caen al abismo del infierno, a una tortura eterna. Mamá, vos que sos una apasionada de esto, ¿qué pastillitas nos podrías dejar de todos estos sucesos del fin del mundo? A ver, primero que nada tenemos que reconocer, la Biblia nos llama a saber reconocer los tiempos que estamos viviendo. Y Él dio un montón, desde 2000 años atrás, dio un montón de señales, profecías y cosas que tenían que ir cumpliéndose para saber los tiempos que estamos viviendo. Es decir, sería muy tonto de nuestra parte ignorar las señales y los tiempos que estamos viviendo, por un lado. Es decir, dio muchísimas cosas. Todo en Mateo 24 mencionaba él, por ejemplo, ahí habla de las guerras, de esto, de las pestes como nunca. Bueno, y ahí podemos sacar estadísticas impresionantes. Es decir, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, hasta el 2020, que fue la epidemia, habían pasado más terremotos, más guerras, más catástrofes geográficos y un montón de cosas que lo que pasó en todos los 2000 años anteriores. Es decir, un concentrado de 2000 años en 10 años. Que lo veíamos también en las noticias. Sobre todo en las catástrofes naturales. La cantidad de terremotos que hubo en este último lustro. Supera la de los 2000 años atrás. Imagínense, claro, yo me acuerdo que por ahí nos pasa, hoy nos acostumbramos con las redes sociales, con las noticias, a leer todos los días algo raro, ¿no es cierto? Guerra por acá, terremoto en no sé dónde, un tsunami en no sé dónde, y parece como que es algo de todos los días, como si fuese el accidente de la esquina, ¿no? Exacto. Y es algo que antes pasaba cada cientos de años y hoy lo podemos ver, erupciona un volcán, mientras tanto allá en el oriente pasa algo y en África otra cosa y como que está siendo azotada la tierra, ¿no? Naturalizamos, como que bueno, ya pasa y eso fue siempre así. No, nunca fue siempre así. Otra gran señal de los últimos tiempos era que Jerusalén iba a volver a ser nación reconocida por toda la tierra. Israel.
Y sabemos que hace 50 años, justamente ahora se estuvo festejando, ya los 50 años de que es nación. Hace 50 años yo ni existían, nosotros no existíamos. Imagínense que Israel yo tampoco dejó en la iglesia. No. Te amo. No. No. Escuchá, no, aclaro esto porque algunos quedaron como, Israel dejó de ser nación ¿por cuántos años? Por cientos de siglos. Por siglos enteros, Israel no fue nación. No tenía territorio. No tenía territorio. Por un juicio de Era una Dios. raza nada más dispersa por el mundo. Por un juicio de Dios que está en la Biblia. Pero la Biblia dice que antes del fin del mundo, antes del arrebatamiento, Israel iba a volver a ser nación. Y hace 50 años, o sea, hace poquitito, nada, fíjate, mi mamá, una piba todavía de 50 años, hace nada Israel volvió a ser nación. O sea, hoy entre los países de la tierra está Israel constituido como nación. O sea, ya es una de las señales más fuertes bíblicas. Otra de las señales relacionadas con Israel es que dice la Escritura que al final de los tiempos el pueblo de Israel iba a volver a obedecer a Dios en la plenitud. Wow. Y entonces algunas veces que hemos estado con gente de Israel o allá, nos decían que hay algunas experiencias de rabinos y de personas encumbradas de tener encuentros personales con Cristo, que viene a hablarles y a decirles que es el Mesías y al revelarse delante de ellos, y eso genera unas transformaciones increíbles y unos alborotos tremendos en su entorno, porque Dios mismo ya se está dando a conocer a ellos. Ahora, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, de que estamos, como vos dijiste al principio, mamá, de entender de alguna manera el tiempo en el que estamos. Ahora, mi pregunta sería, ¿por qué estamos tan convencidos de que este es realmente el último tiempo? Así como por ahí años anteriores se decía que estábamos cerca del último tiempo, o como lo dijo inclusive Pedro en Hechos 2, cuando le habla a la multitud, le dijo, lo que estamos viendo ya es de alguna manera el inicio, yo creo que decía, ¿no? El inicio de los últimos tiempos, pero eso fue hace bastante tiempo atrás. Pero hoy tenemos esa certeza de que estamos muy cerca de ese fin, ¿no? De ese final ya de todo lo que está hablado. La tierra tenía miles y miles y miles de años cuando Cristo vino. Entonces, con la venida de Cristo comenzó el último tiempo. Ahora estamos al final del último tiempo. Exactamente. Si hablamos de dispensaciones de la Biblia se divide en 7 dispensaciones puntuales, y nosotros, fíjense que Cristo vino a marcar la anteúltima dispensación, ¿no es cierto? ¿No es así? Y la última dispensación, que ya sería el fin del mundo. Esa última dispensación serían todos los sucesos que mencionamos hoy. Es decir, Cristo vino a marcar uno de los tiempos finales de la tierra, y siempre las dispensaciones en la Biblia, o sea, los tiempos de la Biblia, terminaban con un juicio y comenzaban con una promesa. Y con Cristo, Él recibió el juicio de la humanidad que murió por nosotros. Ese fue el juicio, y la promesa fue la promesa del Espíritu Santo. Y siempre que Dios comenzaba un nuevo tiempo en la Biblia, ¿no es cierto? Hablando de la historia en la Biblia, terminaba con un juicio e iniciaba con una promesa, y con Cristo iniciamos lo que sería la última dispensación antes del fin, ¿no es cierto? Después, ¿cómo empezamos a vivir ya la etapa de la manifestación del Señor? Dice la Biblia en Pedro también de que el anticristo se iba a empezar a hacerse ver, a hacerse notar, como no pasaba antes. Ahora sabemos las sectas y esas todas entidades diabólicas que sabemos que están alrededor del mundo, manejando el nivel político, el nivel social, el nivel económico, el nivel ideológico fundamentalmente. Todos ellos hablan abiertamente del anticristo. Ellos, es decir, el mundo satánico, por así llamarlo, está hablando ya de que ellos ya están por manifestar y manifestándose el anticristo, y lo vemos claramente. Claramente dice se nota. la Biblia, pero la Biblia dice algo muy lindo, que el otro día comentaba con él. Dice la Biblia, justamente en el libro de Pedro, de que el anticristo no se manifiesta del todo porque hay alguien que lo detiene, y es la iglesia de Jesucristo.
Por eso nosotros no podemos bajar los brazos. Wow. Por eso cuando la Dice, iglesia en el arrebatamiento vaya al cielo, claro, acá el anticristo va a quedar libre. Exacto, pero ¿sabes qué? A ver, quiere decir que primero por un lado la iglesia no puede bajar los brazos, porque somos los que estamos deteniendo al anticristo. La iglesia llena del Espíritu Santo. El anticristo no se va a apoderar de la tierra mientras esté la iglesia levantada acá en la tierra. Amén, dicen amén. Eso es fundamental. Sí. Porque algunos dicen, ay, pero ya está escrito, ya está predestinado que el anticristo va a tomar la tierra. Sí, está predestinado, pero ¿sabes cuándo el anticristo toma la tierra? Después del arrebatamiento de la iglesia. Porque acá no queda nadie ya con autoridad espiritual para detenerlo. Ahí él va a estar y solamente va a tomar el poder de la tierra solamente por los 7 años que va a durar el tiempo que la iglesia sea arrebatada en los cielos. Sabemos que allá están las bodas del Cordero, que no sé en qué exactamente, la Biblia no da detalles de en qué va a consistir esa boda con el Señor. Solamente habla de los invitados. De los invitados, de la novia y de un, no sé, para mí es un pacto, no sé cómo será el tema de la boda del Cordero arriba. Pero eso fiesta va a dura, haber, digamos. Fiesta va a haber, Fiesta va a haber, y, y eso comida también. Y comida también, eso es lo importante. Comida también. Reciben con ¿Cuándo? No sé, pero que va a haber fiesta, va a haber fiesta. Aparte, para tener una idea, imagínense nosotros, viste cuando por ahí pinta que festejas tu cumpleaños 2 días o 3 días seguidos que te pinta Bueno, por ahí. acá son 7 años. Bueno, y no, claro, son 7 años, pero imagínate que los judíos hoy en día, su manera de festejar, hacen fiestas de corrido por 4 o 5 días sin parar. O sea, alquilan un salón, se arman la fiesta y por 4 o 5 días no paran. Esas son sus fiestas. Imagínense la fiesta del cielo. No, van a en ponerse... Israel hay fiestas de varias semanas. Y el novio en el pueblo de Israel antes, ahora no, pero antes la tradición era que un año entero se quedaba en la casa sin trabajar. El recién casado. Eso les gustó. Eso es de Dios, ¿eh? Yo ya voy como 8 años y todavía no paré. Lo más fuerte es lo siguiente, con respecto a detener al anticristo, es que la iglesia empoderada con el Espíritu Santo no puede irse, no lo deja avanzar. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va de la tierra y la maldad queda totalmente libre. Yo no quisiera estar un minuto en la tierra después que se vaya el Espíritu Santo. Ahora, pensemos bien lo que hacemos, jóvenes. Pensemos bien, inclusive cómo prediquemos la palabra. Ponerle urgencia, ponerle importancia a la predicación de la palabra. Porque no estamos jugando. El diablo no juega con balas de goma. ¿Ok? La eternidad es real. Y si nosotros nos preparamos aquí, sabemos la eternidad que nos espera. Amén. O con el Señor para vivir todas estas grandezas de gloria, o vamos a vivir la maldición en el infierno, y eso tampoco es mentira. Esto es real, el infierno existe, el infierno se va a inaugurar con Satanás y van a estar y va a ser por la eternidad. Eso también existe y también es verdad. Algunas religiones dicen que el infierno no existe. Totalmente, pero también cabe aclarar, ¿no es cierto?, para mí, que así como la Biblia es clara con los sucesos de los tiempos finales que estamos viviendo, que se empieza a manifestar el anticristo, empezamos a ver que la maldad se multiplica, como leía Maca hoy, la maldad se empieza a multiplicar, el amor de muchos se va a enfriar, pero entre todos esos sucesos que van a pasar en la tierra en estos tiempos finales y que ya los estamos viendo, también la Biblia es clara de cómo va a ser la vida de la iglesia en este tiempo. Va a ser el mejor tiempo de la historia para la iglesia. La iglesia va a ver la gloria de Dios, la iglesia va a estar llena del Espíritu Santo, la gracia de Dios va a sobreabundar por encima del pecado. Vamos a ver, yo creo que como iglesia, como las iglesias, no como cuerpo de Cristo, vamos a vivir el mejor tiempo de la historia de la iglesia. Vamos a vivir el mejor tiempo con más señales, con más amor, con más respaldo del cielo. Yo creo que este tiempo va a ser uno de los mejores de la historia para nosotros, como lo habla Joel en el capítulo 2. Sí, y Mateo 24 también, bueno, como dice el versículo 12 que decía recién, abundará el pecado por todas partes, el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. El avivamiento va a ser el sello de los últimos tiempos. No solo las malas noticias, sino también el avivamiento que se enciende en estos tiempos sobre la iglesia. Y ese amén. Una iglesia encendida.
Había viento. Exactamente. Y ustedes Ahora, son parte de esa generación. hablando de esto, nosotros hablamos de que no nos manejamos de la misma manera que el mundo en general, ¿no es cierto? Como cristianos, como ciudadanos del cielo, como siempre decimos, pero todo esto se genera también, como hablábamos recién, que entendemos la muerte de una manera diferente, como lo decía Guille también. Pero con respecto a este tema es el reino de los cielos en la tierra. Mi pregunta sería, en base a las leyes que tenemos en el reino de Dios, ¿cómo nosotros podemos hacer para vivir en esas leyes o vivir el reino de Dios en la tierra y no esperar hasta el día en que vayamos al cielo para vivirla? Es decir, lo pongo de otra manera que se me ocurre en este momento para darle un poquito más de forma a esta pregunta. Si nosotros en la tierra necesitamos vivir como extranjeros o podemos vivir como locales con el reino de Dios en nosotros. Guille, para vos esa pregunta. Papá, la tenía afilada. Bueno, voy yo así vos cerrás, porque si no me levantás la vara y me deja. A ver, que te preparo el camino como Juan Bautista. Simple mortal. Guille el Bautista. Guille Bautista. Está buenísimo. Yo creo que armando la idea con la hoja de ruta con la que comenzamos, hablando de que uno cuando entiende el mundo espiritual, muere la carne y viva lo espiritual, quiere decir que uno ya no pertenece a lo natural. Por eso tampoco le tiene miedo a la muerte, porque descubre la eternidad estando en vida. No es que espera a graduarse a la eternidad para descubrir qué hay. Uno en su vida cotidiana ya empieza a experimentar lo eterno, ya empieza a experimentar a Dios. ¡Pum! Ahora te conozco, pero yo ya te conocía, digamos. Entonces, en esa transición donde uno muere a la carne y empieza a vivir en lo espiritual, empieza a caminar sobre lo eterno, hay algo muy interesante sobre el ministerio de Jesús, porque esto fue lo primero que enseñó Jesús. O sea, no enseñó sobre la multiplicación, sobre esto. Lo primero que dijo es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando hablamos de qué lugar tiene el reino en el mensaje, con eso arrancó Jesús su ministerio, diciendo: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque si queremos vivir el reino en la tierra y empezar a caminar sobre lo eterno, estando vivos, no podemos hacerlo con una cultura anterior. Tenemos que cambiar el chip y cambiar una cultura extranjera, una cultura de reino, cultura real. Sponsor. Tenía que vender. No, pero ¿Cuánto tenía que aprovechar. Después arregla la contadora. Hacemos ahí, descontame hermano la ofrenda que tiene. Le faltó decir, todos los viernes 20 horas hablamos de cultura. No. Entonces, Jesús dice, el reino de Dios ya tienen acceso, y después de la cruz van a tener acceso libre a un boleto a lo eterno, no para que esperen cuando mueran, sino para empezar a experimentarlo hoy. Pero para esto tienen que tomar decisiones y arrepentirse y empezar a vivir con una cultura diferente, vivir como extranjeros. Y ahí el resto de su vida da un manual, que son los evangelios, de cómo vivir o de qué se trata tener una cultura de extranjeros, cómo vivir diferente. Y te da literalmente un manual con una cultura inversa, con el reino del revés, digamos, el salmo, el reino del revés, porque literalmente es el mundo del revés. Dice, por ejemplo, ustedes para enseñorearse piensan que se trata de gobernar a otros, pero yo les digo que el menor va a ser el más grande. Y si ustedes quieren ser grandes, tienen que servir, porque el que sirve vendrá a ser grande. Entonces, empieza a enseñar ciertas leyes inversas, como si alguien te pide algo, no se lo devuelva. No, mentira. O sea, no se lo pida de vuelta, y si alguien te da una mejilla, dale la otra, amá esto, bendecí al otro. Antes era, escuchá, ojo por ojo, aquel te hizo esto, orá para que Dios lo castigue. Entonces nos encanta y se enfrentaron a Elías y Elías oró y fuego cayó y los consumió.
a todos esos el fuego los va a consumir. Dios dice, no entendiste nada. Porque ahora, con una cultura de reino, tenés que bendecirlos y orar por ellos para que ellos también se encuentren con el amor de Dios que te transformó a vos. Así ese mismo amor los puede transformar a ellos. Preguntaste si nosotros, siendo del reino de Dios, podemos vivir como si fuéramos de aquí. No podemos vivir como los de aquí porque el mundo se va alejando de Dios todo el tiempo. Lo que legisla, lo que habla, lo que enseña, la cultura está cada vez más contraria a lo que Dios enseña en cualquier parte del mundo. Y entonces nosotros que caminamos hacia Dios, seguimos caminando hacia Dios y vamos exactamente contra la corriente. Por eso Dios dijo, los mando como ovejas en medio de lobos, pero tranquilos, vamos a ver la gloria de Dios transformando a la tierra. Entonces Él les dijo, ustedes oyeron una cosa, pero yo les enseño esto. Y saben, el mundo está en oscuridad y nosotros no vivimos como ellos, vivimos distinto. Eso hace que te dejen fuera, que te hagan a un lado en el colegio, que no te llamen a una fiesta, que te dejen a un costado, pero está haciendo luz y Dios dice que vamos a iluminar toda la tierra hasta que se les corra el velo y ellos vean que Dios es real. Con respecto ¿Vos querías contar otra cosa? Porque respecto a vivir el reino de Dios en la tierra, el maestro fue Jesús. Y él dice, bueno, ¿de qué se trata vivir el reino de Dios en la tierra? Lo eterno en la tierra, en lo terrenal, digamos. Entonces, él dice, mira, el evangelio, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en amor, poder, todo el que... Sí, no, en poder. Escucha, mira, fíjate la pantalla. Poder. Yo le tiré un machete a los chicos. Bueno, no es palabras, sino poder. No consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Entonces, ahora entendemos que el vivir el reino de Dios en la tierra es justicia, paz, gozo y poder en el espíritu. Entonces, no podemos vivir una vida natural. Una cosa es, busquen comida en lo natural. Esto es lo que conseguimos, 5 panes y 2 peces. Eso se consigue en lo natural. Ahora, agradeciendo bajo el reino o en el reino, se multiplica y alcanza para saciar a todos y que sobreabunde. Porque eso es el reino. Cuando vamos a pescar y a trabajar humanamente, trabajamos toda la noche y no sacamos nada. Pero cuando vivimos en el reino y pescamos bajo el reino de los cielos, entonces es ahí donde la barca se llena y podemos bendecir a todas las barcas que están con nosotros y sobreabunda, porque eso significa vivir el reino de los cielos en la tierra. Amén. Ahora, el último tema antes de pasar a un momento importante para mí en esta noche es el tema de la salvación. Se habla de que nosotros como cristianos predicamos el mensaje, llevamos el evangelio, la buena noticia que es de salvación, ¿no es cierto? El mensaje de salvación. Ahora, ¿por qué se llama el mensaje de salvación? La temática esta es salvación. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué se llama salvación y de qué es lo que nos salvamos, bíblicamente hablando? Cuando Dios hizo al hombre, cuando nos hizo a todos, cuando nos preparó un lugar para estar, Él preparó que todo sea bueno, perfecto, bendecido, con el favor de Él, lleno de paz, de salud, sin morir, sin enfermedades, sin nada. Cuando entró el pecado, porque el diablo trató de meter en un hueco del corazón de Eva y de Adán, la humanidad pecó y ellos fueron expulsados. Y ellos habían creado al hombre para que esté con ellos para siempre. Entonces Jesús, cuando estuvo acá, dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ellos perdieron lo que amaban, la corona de la creación. Dios ama a la creación, pero Dios ama en forma especial al hombre, al ser humano que creó para que esté con Él. Y entonces, como dice una canción de Hillsong, Él vino a buscarnos y a morir en la cruz porque se rehusó a pasar la eternidad sin nosotros, porque todos estábamos condenados. Entonces Él vino a buscarnos y entonces
Él dice que vino, pagó el precio del pecado, el castigo que merecíamos para poder perdonarnos. Y entonces lo que pasó es que desde que el momento en que Adán quedó fuera de todo, el mundo entero quedó bajo el maligno y empezaron la angustia, la destrucción, las frustraciones, la enfermedad, las infidelidades, las injusticias. Y algunos me preguntan, ¿por qué si Dios existe? Hay niños con cáncer, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué uno trabaja toda la vida y se muere sin tener nada y el otro robando tiene más que aquel? El mundo entero está bajo el maligno. Entonces Dios vino para salvarnos de esa vida en el mundo, de quitar de encima nuestro la maldición y ayudarnos a vivir en plenitud. Y entonces cuando estamos llenos de Dios, nos vamos preparando. Tenemos muchos conflictos porque vamos contramano, pero vamos caminando hacia la luz. Entonces nos salvamos de todo esto, pero lo más fuerte es que nos salvamos de la condenación eterna. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, quedamos fuera. Por eso la gente dice, yo me voy a recibir de contador, y al final hace un cursito chiquito y trata de empezar a vivir con eso y dice, mi sueño quedó en el camino. Es que no era el plan de Dios, pero si no tenés la gracia de Dios, necesitas que Dios venga a rescatarte y a salvarte. Entonces cuando alguien quita el orgullo, abre su corazón, le dice, Señor, yo te necesito, yo quiero ser salvado. En ese momento Dios te hace hijo, te quita el espíritu de temor y te da el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te quita la soledad y te da el espíritu de paternidad y te dice, hijo, ahora nada te faltará, yo soy tu papá, yo te voy a cuidar, no te dejaré, no te desampararé. Y sobre todo, sé cuál es tu nombre porque te conozco y lo voy a anotar en el libro de los que entran al cielo, porque ahora no vas a pedir permiso para entrar al cielo. Al Padre le dio el placer de entregarles el reino a los hijos. Cuando los hijos de Dios entraron en salvación, el día que se vayan de esta tierra, van a aparecer y los ángeles se van a correr diciendo, aquí viene uno de los dueños del reino de los cielos, porque él es hijo, no es un invitado, es alguien que caminó con Dios en la tierra y esto es de ellos también. Exactamente, como vos decías, Pa, el mundo entero, la humanidad fue maldecida por Dios desde el momento de la desobediencia de Adán, pero también entendemos que lo que hoy para nosotros o para el mundo es natural, en realidad no fue lo natural que Dios creó. Entonces, lo natural de Dios es la bendición, pero nosotros vivimos y nacemos en maldición sin Dios porque la humanidad fue maldecida. Entonces, hoy decimos, no, tenés que laborar todo el día y no llegás a fin de mes, y eso ya es natural, es lo que vive todo el mundo en cualquier lugar donde está en la tierra. Siempre la peleamos en esa área, o en la familia, o en los matrimonios, en las relaciones de los padres, pero hubo una maldición que cambió esa naturalidad que Dios había preparado para nosotros. Fue la maldición. Dios dijo, desde ahora vas a trabajar la tierra y vas a recibir en vez de frutos, cardos y espinos. Vas a trabajar con el sudor de tu frente, vas a comer. O sea, fue una maldición puntual. Lo mismo los trabajos de parto que hoy las mujeres sufren para tener un hijo. Eso no fue lo natural de Dios, eso fue la maldición que Dios soltó en ese momento a la humanidad por lo que había pasado, por la desobediencia. Entonces, lo que hoy parece natural de la maldición, cuando hablamos de la bendición de Dios o de la salvación de Cristo en nuestras vidas, no es solamente un abanico a algo que nunca se vivió, sino es la oportunidad de volver a entrar al lugar que Dios preparó que sea nuestra naturalidad, volver al lugar donde las cosas fluyen de una manera diferente, volver al lugar donde vivimos realmente como un pez en el agua, de la manera en la que Dios nos preparó para vivir. Claro que sí, es así. Ahora, como última pregunta de esta temática, Pa, y me gustaría que se lo hables a las personas que están en este lugar, que tal vez no vienen hace mucho o hoy quieren reconciliarse con Dios. ¿Cómo hago? Hablamos de por qué lo llamamos salvación y de qué nos salvamos, pero ¿cómo hago entonces, en breves palabras, para yo salvarme de eso? Dios nos enseña que el camino que Él abrió es por la fe. La ley del reino es el amor, es la fe, y Dios nos enseña que creyendo en Él, nosotros recibimos todo lo que Cristo hizo en la cruz. Yo me acuerdo que hay personas que
me rechazaron el mensaje diciendo, es demasiado simple, pídanme que haga algo complejo. Y Dios dijo, si sos como un niño y solo crees, yo lo voy a hacer. Y lo que voy a hacer es perdonarte, transformarte y darte una nueva vida. Entonces, se trata primero de entender y reconocer que no tengo ni voy a tener humanamente jamás la perfección para entrar a la eternidad. Y si no entro ahí, lo otro es espantoso y es para siempre. Entonces, para entrar ahí necesito ser perfecto. Y la única manera que los humanos tenemos de entrar ahí es ser perdonados por el Señor. Eso significa que tenemos que creer profundamente y declarar con nuestra boca públicamente. Nuestra palabra hablada en el mundo espiritual es como un documento firmado y decir, Señor, yo creo en lo que hiciste. Yo creo que eras sin culpa, sin pecado y fuiste salvajemente castigado. Y ese castigo era el que yo merecía por las cosas que hice mal. Palabras incorrectas, hechos incorrectos, pensamientos incorrectos me hunden en la maldición. Quiero que me perdones. Yo te recibo. ¿Y saben qué sucede en ese momento? El Señor le sopla y le da vida a tu espíritu. Y empezás a entender todas las cosas de una manera nueva. Todas. Ese día tenés vida interna y descubrís que sí podés ser feliz. Descubrís que no le tenés miedo a la muerte porque ya estás teniendo la vida eterna. Descubrís que sos hijo de Dios y que entonces no le pedís a un Dios lejano, a ver, me voy a castigar, me voy a golpear la espalda, me voy a sacar callos en los pies para ver si logro que Él me dé algo, como si fuera alguien de afuera. Sino que ahora yo le pido a mi papá y Él me dice, hijo, no solamente te voy a dar lo que me pidas, sino que te voy a dar la herencia de todo lo que preparé. Ahora, es una cuestión de enfoque, muchachos y chicas. Es una cuestión de enfoque. Todo en este mundo te grita a que mires para abajo y hagas las cosas de abajo. Y la gente gasta sus años y su vida mirando las cosas de acá abajo, sin entender la simpleza del amor de Dios para vivir aquí en la tierra. ¿Saben qué? Hoy me hicieron ver unos videos que estaban grabados en Super 8, en filmación de cine, blanco y negro del 1920. Y ahora lo reciclaron digitalmente, le pusieron color y veíamos calles de distintas ciudades del mundo y las personas corriendo y los coches antiguos yendo y viniendo y los carritos con caballos y acá también hay, pero eso eran las diligencias, los carruajes antiguos. Se ve como son los primeros coches mezclados con esas cosas y todo el mundo ocupado, unas oficinas enormes y miles de personas caminando. Y el Espíritu Santo me habló en un instante y me dice, ¿dónde están todos esos? No sé, me imagino que muertos. Eso hace más de 102 años que están ahí. Es improbable que, a menos que alguno aparezca con un bebé chiquitito así, todos esos se fueron. Y me dice, y fíjate en qué están ocupados. Cada uno está corriendo en su locura sin saber que eso es solo un instante, que comparado con la eternidad completa, nuestros años en la tierra son pequeños. Y la gente no piensa, le tiene miedo a la muerte y listo, pero no piensa que debe hacer algo antes de que le llegue ese tiempo. Cada vez que veo noticias de un joven que se accidentó o de alguien que, no sé, que siendo joven se muere, digo, Señor, ¿en qué habrá estado ocupando? Vos sabés que la tía Perica, que tan bonita que era, se murió. ¿Dónde estará? Todos nosotros nos vamos a confrontar con ese momento en algún momento. Y entonces, si nosotros estamos llenos de Dios, entonces vamos a poder ver claramente, vivir con el favor de Dios y ver claramente que no hay nada que temer.
Cuando caminas con el favor de Dios, Él va adelante derribando a nuestros enemigos. Cuando caminas delante de Dios, el diablo te quiere asustar y le decís, la Biblia dice que soy hijo, no me podés tocar. Dice que es más fácil que le metas un dedo en el ojo a él que me toques a mí, porque estoy aquí. Pero lo más importante, esa protección, esa bendición, es por un flash de 100 años que voy a estar aquí. Pero el resto de la eternidad, Dios vino a buscarme porque quería pasar la eternidad conmigo, donde voy a disfrutar en plenitud. Ya no le tengo miedo a la muerte, dice aquel que tiene esa vida. Tienen sueños, tienen proyectos, y el diablo se quiere empecinar en no dejarte alcanzar nada de eso, ni en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en tu carrera, ni en tu economía, y mucho menos en tu eternidad. Pero el Señor hoy dice, no gasten tiempo. Si ustedes ponen su vida en las manos del Señor, Él dice, el que quiera ganar su vida, yo no te la entrego, la perderá. Pero aquel que pierda su vida entregándomela a mí, ese la encontrará. Porque Él abrirá el cielo y se la entregará en plenitud. No tengas miedo. La vida cristiana no es aburrida, es fascinante. Los adolescentes y los jóvenes viven vidas naturales, tienen que poner lucecitas de colores para ver y poner el volumen que los despeine para ver si algo sienten adentro. Pero los que caminamos con Dios vivimos lo sobrenatural en todo momento. Hablamos con el Creador y Él nos responde. Paramos al diablo, vivimos cosas y alguien dice, ¿cómo lograste eso? No soy de aquí, yo soy del cielo, tengo ciudadanía celestial y puedo vivir muchas cosas.